pensabais que nunca iba a llegar este momento, ¿eh? Que las encuestas que hacía siempre daba la opción de elegir escribir terror, pero nunca lo hacía. Pues ha llegado el día. Os vais a cagar. El año pasado hice unos cuantos vídeos que eran perfectos para hibridar géneros. Esto es, para mezclarse con otros y así dar lugar a subgéneros nuevos. Hablaba de la tragedia, del romance y de la comedia, que por cierto este último es el vídeo más visto del canal. Podéis encontrar todos los enlaces a estos vídeos aquí mismo. Hay muchos otros géneros que pueden hibridarse así de bien también, pero estos tres son especialmente versátiles. Pero claro, en este grupo de tres hay un cuarto que también es especialmente bueno, y ese es el terror. Y vaya que sí entra en este grupo, entra a las mil maravillas. Porque un libro, sea del género que sea, puede tener partes que admitan misterio, suspense, intriga y un poquito de miedito también. ¿O no son acaso esas cosas las que consiguen que lo pasemos un poquito mal y tengamos un poquito de miedo? Y al revés también pasa igual, un libro de terror puede tener romance, puede tener acción, asesinatos, denuncia social o magia, qué sé yo. Bueno, vamos a empezar con los consejos de este vídeo hablando de uno de los referentes principales en el mundo del terror, tanto en obras de ficción como de no ficción. Y ese no es otro que Stephen King. Por cierto, ¿sabíais que en realidad se pronuncia Stephen King? Bueno, yo en este vídeo voy a seguir llamándole Stephen, ya que así no me paso de snob. Pues en la obra de no ficción de Stephen King, Danse Macabre, o Danse Macabre, o Danse Macabre, para que nos entendamos. Pues ahí Stephen King nos habla de tres niveles de terror dependiendo de la intensidad que volquemos sobre el lector. El primer nivel es el terror de menor impacto, el que consigue una emoción más fina. No hay nada desagradable aquí. La sensación de miedo viene aquí de lo que la mente capta o se imagina de una forma muy sutil. Esto sobre todo es una sugestión, algo sugerido, algo que está ahí de fondo pero que no es mostrado del todo. El segundo nivel es lo que Stephen King llama el horror. Este es menos fino que el anterior porque el elemento terrorífico ya no está solo en la mente. Aquí se estimula la reacción física al mostrar algo que está físicamente mal. Puede ser algo que no vaya necesariamente a dañar a alguien, pero perturba la realidad de alguna forma, como por ejemplo ocurre con los cuadros surrealistas, donde la realidad se distorsiona y se intercambia con el mundo de los sueños y es verdad y es mentira al mismo tiempo, pero siempre tiene ese fondo inquietante. Por último, el tercer nivel es la repugnancia, que creo yo que no hace falta explicarlo demasiado. Son aquellos elementos cuya única presencia ya provocan el rechazo en el lector, y es lo menos sutil de todo. Desde luego que va a depender del tipo de obra que estemos escribiendo y del tipo del lector al que nos estemos dirigiendo el nivel que nosotros alcancemos. Por ejemplo, no vamos a recurrir a la repugnancia en un libro infantil. Vale, muy bien, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo podemos alcanzar estos tres niveles? ¿O cómo podemos utilizarlos? Pues en el terror, como muchos otros subgéneros, existen los clichés y los arquetipos en los que nos podemos apoyar a la hora de crear esas situaciones terroríficas. Sobre todo tenemos unos arquetipos muy marcados. Siguiendo todavía a Stephen King, él sugiere que existen 5 arquetipos principales en el terror. Vamos, básicamente dice que todas las historias de terror parten de estos 5 arquetipos. Y estos son el vampiro, el licántropo, el fantasma, la cosa sin nombre y el mal lugar, the bad place. Vamos a ver, no seamos reduccionistas. Cuando hablamos, por ejemplo, del vampiro, no nos estamos refiriendo solamente al tipo este de Transilvania y a Drácula y todo eso. Nos estamos refiriendo a esos entes que sacan su energía de otras personas, de personas normales. Y esas personas normales, por regla general, están sometidos de alguna manera al vampiro, que es un ser superior. También hace referencia a esos seres superiores que están sobre nosotros y que nos manejan a su antojo. Es una especie de fábula del poder, de los poderosos y de los demás que estamos abajo. Lo mismo ocurre con el licántropo. No estamos hablando solamente del hombre lobo, sino de aquellos monstruos en los que una persona normal se puede convertir o se puede llegar a convertir. También hace referencia a ese animal que vive dentro de nosotros, en nuestra parte irracional, a ese ser que puede llegar a dominarnos por mucho que intentemos reprimirlo y contra el que hay veces que no podemos luchar. Con el fantasma pasa lo mismo. No estamos hablando solamente de esos espectros que
que aparecen en las casas encantadas, sino de aquello sobrenatural que está presente pero que apenas sí podemos percibir, que está y a la misma vez no está. La cosa sin nombre responde a aquellos monstruos, presencias o cosas, como su propio nombre indica, cuya procedencia es un completo misterio. Es también el temor a lo desconocido, a lo extraño, a lo venido de fuera. Es algo cuyo origen no está en este mundo y una vez que llega aquí causa un auténtico terremoto. Para finalizar, The Bad Place es el lugar maldito por excelencia. Es ese lugar donde ocurrieron cosas terribles en el pasado o donde recae una maldita maldición. Puede tener su propia conciencia o no, pero su poder o su maldición está constreñida en un espacio muy bien delimitado. Como decía, estos 5 arquetipos lo podemos encontrar básicamente en todas las obras de terror que se han escrito hasta ahora y efectivamente han servido para crear ese miedo que es lo que estamos buscando cuando escribimos el terror. Pero Javier, ¿tú no decías que había que evitar los arquetipos y los clichés? Vamos a ver. Hay un poquito de desinformación con respecto a los arquetipos, los clichés y los tropos que tenemos que solucionar o por lo menos tenemos que desprendernos de ellos. En efecto, este tipo de cosas o de lugares comunes hay que evitarlos, pero para evitarlos lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, es saber que existen, saber cómo se han utilizado y saber cómo funcionan. Cada género tiene sus propios clichés y no está de más que tú los conozcas todos, sobre todo cuando vas a escribir sobre ese propio género, ya que lo que nos ocurre con estos clichés es que muchas veces recurrimos a ellos sin darnos cuenta y una vez que los conozcamos y sepamos de qué van, podemos utilizarlos en nuestro provecho. Podemos darles una vuelta de tuerca y ofrecer una visión nueva o dar una solución distinta a problemas clásicos que ya existían o hacer creer al lector que esto va a tener un desarrollo típico de un cliché y darle una sorpresa con un giro inesperado. Que no es así, parecía que iba a ser así, pero no es así. O también lo que podemos hacer es una parodia de esos clichés. Y digo todo esto y hago toda esta defensa de estos arquetipos porque esto que nos indica Stephen King es muy interesante y nos conviene. Que no son solamente vampiros, fantasmas, hombres lobos y casas encantadas, sino que son conceptos, son cosas abstractas que podemos utilizar y que nos vienen muy bien. Y de hecho pueden seguir siendo explotados. En fin, yo creo que deberíamos centrar nuestras energías en identificar otros clichés del terror que sí están ahí y sí son menos interesantes para nosotros, porque están sobreexplotadísimos y prácticamente ya han perdido su significado, han perdido su fuerza. Por ejemplo, tenemos la noche y la oscuridad. Todas las obras de terror tienen que ser de noche o en lugares oscuros, porque es que es un clásico, es que prácticamente está en todas las obras de terror. Y resulta que su efecto se ha atenuado un poco desde que tenemos electricidad por todas partes y la noche prácticamente se ve igual que el día. De todas formas, su efecto sigue siendo potente, sigue habiendo gente que tiene miedo a la oscuridad, sigue siendo muy sugerente, muy recurrente, pero es que realmente no tenemos por qué estar utilizándolo. Por ejemplo, tenemos el libro Experimental Film de Gemma Files, donde el terror surge del mediodía. El ser o la criatura que causa todos los problemas es del mediodía, es una diosa del mediodía. En lugar de la oscuridad, yo propongo utilizar otros elementos un poquito menos frecuentes, pero igualmente potentes e igualmente imposibles de controlar. Una tempestad, sobre todo si es en alta mar o en mitad del monte, una invasión, un incendio en un lugar cerrado. También tenemos el cliché de que el terror provenga de algo sobrenatural. Y ya sé lo que he dicho sobre los arquetipos, pero es que esos arquetipos, como ya dije antes, son una idea, no tienen por qué ser sobrenatural. Podemos estar hablando de vampiros que no son Drácula, que no te están chupando la sangre, pero sí te están chupando la energía, y de eso conocéis un montón, que yo lo sé. Y yo ya sé que en este canal tenemos tendencia a tirar por lo sobrenatural, por lo fantástico, pero es que en la vida real hay suficientes cosas ya de por sí bastante perturbadoras. Aquí podemos explorar la psicopatía, la locura, el ansia de sangre. Recordad, el ser humano también puede llegar a ser un monstruo y no necesita ningún tipo de habilidad especial ni magia. Es lo que ocurre, por ejemplo, en La Noche de las Panteras de Juan González Mesa. Otro tópico en el terror es el uso y abuso de la sangre, las vísceras y las malformaciones. Aquí tengo que deciros que no por mucha sangre que utilicemos el terror no va a estar más conseguido y mucho menos garantizado. Especialmente hoy en día, donde el público está totalmente acostumbrado a ver este tipo de cosas en la televisión, en los videojuegos, en libros.
En lugar de recurrir a esto, os recomiendo ser siempre más sutiles. Busca sorprender creando tensión, generando misterio, en lugar de recurrir al baño de sangre y a la carnicería y la casquería. ¿Cómo podemos crear esa tensión? Para empezar, y un poco como dije antes, no siendo explícitos. Los personajes no saben qué ocurre. A lo mejor el lector sí, pero los personajes no. Solo dejamos pistas que pueden conducir a algo, pero incluso a veces esas pistas se contradicen utilizando red herrings, por ejemplo. El monstruo o la cosa o aquello que está provocando el terror y todos los problemas se anuncia, pero no se muestra. O en su defecto se tarda mucho en mostrarse. Pero eso sí, llegado el momento hay que enseñar al monstruo, hay que hacerlo. Porque no vale estar 400 páginas avanzando que lo vas a mostrar y que viene, aquí está, aquí viene y no mostrarlo nunca. Es que el lector te manda a la mierda. Un truco para crear tensión y alimentar sutilmente la inquietud en el lector es evitar las palabras clave en las descripciones. Y con palabras clave me estoy refiriendo a aquello explícito de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si queremos escribir una escena donde pretendemos dar asco al lector, pues evitamos utilizar esa palabra y sus sinónimos. Y lo mismo ocurre con terror, con terrorífico, con miedo, con pavor, susto, impresión, pánico. Evitar estas palabras nos obligará a plantear las escenas de otra manera y nos ayudará a crear tensión a base de bien. Muy relacionado con esto está el recurso de dejar en suspenso la acción, retrasar todo lo posible el momento en el que se resuelve el misterio. Tenemos que alimentar el misterio con pistas falsas y con resoluciones que parece que son finales y que parece que van a funcionar y no. Otro consejo más que es totalmente básico es leer mucho, pero que mucho terror antes de ponernos a escribirlo. Finalmente tengo que deciros que funciona muy bien que escribamos sobre algo que nos da miedo a nosotros, porque así nos será muchísimo más fácil transmitir esas emociones a los lectores, que ellos sientan lo mismo que tú y que se caguen vivos. Bueno, mucha de la información que he sacado para montar este vídeo procede de este libro, Cortázar visto por Elia Barceló, publicado por Cazador de Ratas, y se trata nada más y nada menos que de la tesis de Elia Barceló. A partir de esta obra ella consiguió su doctorado, y aquí básicamente lo que hace Elia Barceló es demostrar que Cortázar era, además de un escritor de fantasía, un escritor de terror. Y con eso ya de paso busca darle su sitio a la literatura de terror. Busca que se le pueda considerar alta literatura. Alta literatura. Además de argumentar a las mil maravillas, vamos, a mí desde luego que me ha convencido. Utiliza 4 ejemplos extraídos de relatos de Cortázar. Los disecciona en profundidad con una precisión que yo, vamos, nunca lo he encontrado en ningún otro libro. Y es verdad que yo no soy muy dado a la versión académica de la literatura, pero es que aquí te encuentras con todas las claves de Cortázar, que es un autor imprescindible, que si no lo habéis leído todavía tenéis que hacerlo. Al igual que este libro, un grande visto por una grande. Y antes de despedirme tengo que anunciaros que hoy empieza la preventa de mi primera novela, Rebelión 20 del 06 del 19. Javier, ¿cómo que tu primera novela? Sí, me explico, es que Triskel Ediciones va a empezar con una serie de libros de bolsillo y el primero de todos va a ser el mío. Para esta versión he hecho una reedición en toda regla, he revisado el texto entero, vamos, le he pegado una paliza. Es que quien se lo ha leído no lo va a reconocer. En fin, que lo podéis encontrar con descuento en la página web de la editorial, que os dejo el enlace aquí abajo en la caja de descripción del vídeo. No tengo el libro por aquí todavía, pero bueno, la semana que viene ya lo tendré en mis manos y os los podré enseñar, que estoy deseándolo. Y ya os hablaré más detenidamente de cómo ha sido todo el proceso de reedición, de reescritura y de publicación o de republicación de esta obra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Ya sabéis que si necesitáis asesoría de cualquier tipo sobre cualquier cosa de la literatura, de escribir, de publicar, de promocionar, de lo que queráis, podéis contactar conmigo directamente, que tenéis también mi email aquí abajo en la caja de descripción del vídeo, y así os podré asesorar profesionalmente desde Autorquía, que es la asesoría literaria que dirijo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si conocéis algún otro consejo para escribir terror, que no os dé miedo darle a like como locos al vídeo. Si os gusta el contenido que doy, compartidlo con alegría, por supuesto. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, dándole a la campanita. De este modo YouTube os avisará cada vez que yo haga algo por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!